Veremos entonces una descripción de lo que es el naive Bayes y un ejemplo. Luego pasaremos a hacer lo mismo con el bosque aleatorio o random forest para terminar después con una práctica bien sencilla con estas dos herramientas. Con el mismo ejemplo de churn que hicimos para telecomunicaciones, vamos a aplicar estas dos herramientas y vamos a compararla con las que hicimos anteriormente, árbol de clasificación, regresión, etcétera, etcétera. Primero, el naive Bayes, el sistema de clasificación de naive Bayes se basa obviamente en el teorema original de Bayes, que tiene que ver con las probabilidades. En este curso, como ustedes saben, no hacemos énfasis en la fórmula, pero solo quisiera ilustrarle lo que significa esto, que sepamos lo que estamos haciendo. Revisemos un poco entonces lo que es el teorema de Bayes. Este se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento B dado que ocurrió previamente el evento A. Eso se denomina la probabilidad de A dado B, lo que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación. Esa probabilidad se calcula con esta fórmula. Es la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de A entre la probabilidad de ocurrencia del evento B. ¿Ok? Más que explicar esta fórmula, que sabemos que no es lo que queremos en este momento, entrar en estos detalles, quisiera ilustrarle lo que hace este algoritmo, esta fórmula, con un caso práctico. Por ejemplo, asumamos que hemos recibido 100 emails y queremos detectar cuáles de ellos son spam. Sabemos cuáles son spam y queremos generar más bien una regla de cómo filtro yo los correos spam. Entonces los filtro primero, sé que aquí hay 20 spam y 80 que no son basura. ¿Okay? De los 100 verifico, estos veo que son basura, los coloco a la izquierda y el resto digo que no es basura, son correos válidos. ¿Ok? Por lo tanto aquí tenemos a la izquierda lo que es spam identificado. Luego los examinamos un poquito más en detalle a ver qué tienen en común. Analizando más en detalle estos correos, tanto spam como no spam, vemos que hay una palabra, la palabra compre, que apareció un total de 21 veces. 16 veces en los correos spam y 5 veces en los correos no spam. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que un email que contenga la palabra compre sea spam? Entonces, ¿cuántas veces hubo la palabra spam en total? 16 más 5 fueron 21. De esas, ¿cuántas veces aparecieron en correo que eran spam? 16. Por lo tanto, la probabilidad de que sea spam, si contiene la palabra compre, es simplemente las 16 que aparecieron en los correos spam sobre el total de correos que contenían esa palabra compre, sobre 21. Eso nos da el 76%. Es decir, la probabilidad de que sea spam si tiene la palabra compre es del 76%. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea spam es solo del 24%, que es 1 menos el 76, o si hacemos el mismo cálculo es 5 sobre el total, que fueron 21, nos da el mismo 24%. ¿Ok? Por otro lado, repitamos el ejercicio con la palabra descuento, porque hay otra palabra que vemos que aparece con cierta frecuencia y sobre todo en los correos spam. Esta palabra descuento apareció un total de 20 veces en los correos. En los correos apareció aquí unos 10, 12 veces en los spam y aquí 5 más 3, 8 veces. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de que un email que contenga la palabra descuento sea spam? Lo mismo, apareció 5 y 5, 10, 12. 12 sobre un total de 20, ¿ok? Si contamos todos los que tenían la palabra
descuento son 20, entonces 12 sobre 20 nos da un 60%. Y por lo tanto, la probabilidad de que no sea spam es 1 menos 60%, es decir, 40%. ¿Ok? O también serían estos 8 sobre 20, nos va a dar el 40%. Esto es lo mismo, pero lo que queremos ver es otra cosa. ¿Y ahora qué pasa con los correos que tienen las dos palabras? Que tienen ambas palabras, compre y descuento. En el texto del correo aparecen estas dos palabras simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que esto sea un correo spam, un correo basura, si aparecen en el mismo correo las dos palabras, compre y descuento? Contamos cuántas veces aparecen esas dos palabras en un mismo correo y nos da un total de 12. Y todas, por casualidad, en este ejemplo ficticio, están en lo que tenemos como correo spam. Es decir, de los 20 spam que tenemos, 12 tienen las palabras compre y descuento. En cambio, en los correos que clasificamos como no spam nosotros, vemos que no hay ninguno donde coincida ambas palabras. Hay unos que tienen la palabra compre, otro la palabra descuento, pero que tengan las dos, ninguna. ¿Ok? Entonces, de las 12 ocurrencias de estas dos palabras en un mismo correo, las 12 están en los correos de spam. Entonces, según esto, ¿cuál es la probabilidad de que un email que contenga las palabras compra y descuento sea spam? La respuesta sería 12, que son las ocurrencias, sobre el total en toda la muestra, que es también 12, ya que no hay ninguno acá. Entonces nos da 100%. Entonces, este algoritmo es como un poco raro de clasificación. Si están estas dos palabras, 100% de certeza que sea spam. ¿Estamos convencidos de que esto funcionaría en la vida real? ¿O esto es simplemente una consecuencia de la muestra que tenemos, que es quizás muy pequeña? ¿Hay algo que podemos hacer para mejorar esto? Obviamente algo que pudiéramos hacer es obtener más data y repetir ese proceso anterior hasta que consigamos algo más significativo estadísticamente, pero no siempre se puede hacer esto. Entonces, lo que nos queda es la segunda opción, que es sobre lo cual se basa el método de Naive Bayes. Esto es adivinar la probabilidad de que ambos eventos sucedan simultáneamente, es decir, estimar cuál es la probabilidad de que suceda B dado A, es decir, que aparezca descuento dado que aparece también compre. Para hacer eso, para estimarlo, hay que asumir que ambas variables son independientes y esto no realmente es la realidad. Si aparece descuento, probablemente también aparezca la palabra compra, es decir, no son en realidad independientes, pero vamos a asumir para poder aplicar este método que son independientes, que no hay relación entre las dos palabras, ¿sí? Por eso se le llama naive, es ingenuo pensar que son independientes. Pero no importa porque el método funciona. Entonces, ¿cómo aplicamos, digamos, este hecho? Por ejemplo, si en nuestro caso, si de 100 emails hay 21 que tienen la palabra compre y 20 que tienen la palabra descuento, la probabilidad de que un email contenga ambas palabras en esa muestra de 100 se calcula simplemente la probabilidad de que un email tenga la palabra compre. Esa se calcula dividiendo 21 sobre 100, es decir, hubo 21 correos que tenían la palabra compre y tenemos 100 correos, entonces 21% de los correos tenían la palabra compre. Entonces la probabilidad de que aparezca la palabra compre es 21%, 21 sobre 100. Hacemos lo mismo con descuento, esta ocurrió 20 veces en los 100 correos, por lo tanto la probabilidad de que aparezca la palabra descuento es 20 sobre 100, 20%. La fórmula que vamos a aplicar es que si son independientes estas dos variables, compra y descuento, la aparición de compra y la aparición de descuento, la probabilidad de que aparezcan juntas es la multiplicación de ambas probabilidades.
Es decir, el 21% por el 20%. Y eso nos da, en este ejemplo, el 4.2%. ¿Ok? Esto es la base del Naive Bayes, el algoritmo de clasificación. Por ejemplo, en el caso que teníamos anteriormente, en los 20 correos spam aparecieron 16 que tenían la palabra compre. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca la palabra compre en el spam? Es 16 sobre 20. Aquí hay 20 correos spam, es decir, 4/5. Y hacemos lo mismo para descuento. Hay 12 palabras de descuento dentro de los correos spam, de los 20. Por lo tanto, la probabilidad de que aparezca la palabra descuento es 3/5, que viene de dividir 12 entre 20. Los 12 correos spam que contienen la palabra descuento sobre los 20 correos spam totales. ¿Ok? Entonces tenemos la palabra compre, tiene una probabilidad de ocurrencia de 4/5 y la palabra descuento de 3/5. ¿Correcto? Entonces, dentro de la muestra de los correos spam, la probabilidad, por lo tanto, de que aparezcan ambas palabras es la probabilidad de compra multiplicada por la probabilidad de descuento, es decir, 4/5 por 3/5, lo que nos da 12 sobre 25, es decir, 9.6. Si ese 12 sobre 25 lo multiplicamos por 20, que es nuestro total de correo, deberíamos tener 9.6 correos que tengan ambas palabras. Repito, 12 sobre 25 nos da un valor, 0.40 y algo. Eso lo multiplicamos por 20, nos da 9.6. Esa es, digamos, la cantidad de correo en esta muestra de 20 que deberían contener ambas palabras, compra y descuento. Es lo que tenemos acá. 13, 9 y un poquito acá, 9,6. A la derecha vemos entonces nuestro 9,6 correos. Hacemos lo mismo con los correos que no son spam. Aparecieron 4 que tenían la palabra compre, de un total de 80 que fueron clasificados como no spam. Por lo tanto, es un 20avo. ¿Ok? La probabilidad es 1 sobre 20. Hacemos lo mismo para los 8 emails que tenían la palabra descuento. Son 8 de un total de 80, es decir, la décima parte. 1 sobre 10 es la probabilidad de que un correo contenga la palabra descuento. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan las dos palabras en el mismo correo? Es de nuevo la multiplicación de 1 sobre 20 por 1 sobre 10 nos da 1 sobre 200. Multiplicamos eso por los 80 correos que tenemos acá y nos da 0.4 correos. Es decir, no tenemos un correo completo, sino es como la probabilidad. De 80 yo debería tener 0.4 correos que tengan esas dos palabras. Con esos valores, así calculados, repetimos el análisis que habíamos hecho al principio para calcular o para responder a esta pregunta. Si un email contiene ambas palabras, compra y descuento, ¿cuál es entonces la probabilidad de que sea spam? Vemos entonces que los spam debería haber 9.6 que tengan ambas palabras, como lo acabamos de calcular. En cambio, para los que no son spam, los 0.4 que acabamos de calcular. Por lo tanto, la probabilidad de que sea spam es el 9.6 sobre el total de mails que contienen ambas palabras, que es 9.6 más 0.4, que nos da 10 en este ejemplo. Por lo tanto, la probabilidad en este caso es 9.6 entre 10, el 96%. Recuerdan que antes nos había dado 100%. Este método quizás es más realista, ¿okay?, que el anterior. Por lo tanto, es el que se utiliza para clasificar. Este algoritmo de clasificación, el Naive Bayes, es actualmente uno de los más utilizados en el mundo de minería de datos, en aprendizaje automático específicamente.
Se usa para tareas de clasificación tanto de datos como documentos. Y este ejemplo de clasificación de correo spam se basa muchas veces en el mundo real en este algoritmo. Las ventajas de este método son su facilidad y rapidez de implementar y además que funciona muy bien en comparación con otros modelos de clasificación.